Las almas del purgatorio ya no pueden pecar ni merecer. Esta alma santa, viviendo todavía en la carne, se encontraba puesta en el purgatorio del fuego del divino amor, que la quemaba entera y la purificaba de cuanto en ella había para purificar, a fin de que pasando de esta vida pudiese ser presentada ante la presencia de su dulce Dios. Y comprendía en su alma, por medio de este fuego amoroso, cómo estaban las almas de los fieles en el lugar del purgatorio, para purgar toda herrumbre y mancha de pecado, que en esta vida no hubiesen purgado. Y así como ella, puesta en el purgatorio amoroso del fuego divino, estaba unida a ese divino amor y contenta de todo aquello que él en ella operaba, así entendía acerca de las almas que están en el purgatorio. Almas ajenas a todo, absortas en el amor de Dios, y decía: las almas que están en el purgatorio, según me parece entender, no pueden tener otra elección que estar en aquel lugar, y esto es por la ordenación de Dios, que ha hecho justamente. Ellas, reflexionando sobre sí misma, no pueden decir: yo, cometiendo tales y tales pecados, he merecido estar aquí. Ni pueden decir: no quisiera yo haberlos cometido, pues ahora estaría en el paraíso. Y tampoco pueden decirse: aquellas salen del purgatorio antes que yo, o bien yo saldré antes de aquel. Y es que no pueden tener memoria alguna en bien o en mal, ni de sí ni de otros, sino que por el contrario tienen un contento tan grande de estar cumpliendo la ordenación de Dios y de que Él obre en ellas todo lo que quiera y como quiera, que no pueden pensar nada de sus cosas. Lo único que ven es la operación de la bondad divina, que tiene tanta misericordia del hombre para conducirlo hacia sí. Y nada reparan en sí mismas, ni de penas ni de bienes. Si en ello pudieran fijarse, no estarían viviendo en la pura caridad. Por lo demás, tampoco pueden ver a sus compañeras que allí penan por sus propios pecados. Están lejos de ocuparse en esos pensamientos. Eso sería una imperfección activa, que no puede darse en aquel lugar, donde los pecados actuales no son ya posibles. La causa del purgatorio que sufren la conocieron de una sola vez, al partir de esta vida, y después ya no piensan más en ella, pues otra cosa sería un apego de propiedad desordenada. Estas almas, viviendo en la caridad y no pudiendo desviarse de ella con defectos actuales, por eso ya no pueden querer ni desear otra cosa que el puro querer de la caridad. Estando en aquel fuego purgatorio, están en la ordenación divina, que es la pura caridad, y ya no pueden desviarse de ella en nada, pues ya no pueden actualmente ni pecar ni merecer. La iluminación del sol verdadero. No creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio, como no sea en el que tienen los santos en el paraíso. Y este contentamiento crece cada día por el influjo de Dios en esas almas, es decir, aumentando más y más a medida que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo. La herrumbre del pecado es impedimento y el fuego lo va consumiendo. Así es como el alma se va abriendo cada vez más al divino influjo. Si una cosa que está cubierta no puede corresponder a la reverberación del sol, no por defecto del sol que continuamente ilumina, sino por la cobertura que se le opone. Eliminada la cobertura, queda la cosa descubierta al sol, y tanto más corresponderá
a la irradiación luminosa, cuanto más se haya eliminado la cobertura, pues así sucede con la herrumbre del pecado, que es como la cobertura de las almas. En el purgatorio se va consumiendo por el fuego, y cuanto más se consuma, tanto más puede recibir la iluminación del sol verdadero que es Dios. Y tanto crece el contento cuanto más falta la herrumbre, y se descubre el alma al divino rayo. Lo uno crece y lo otro disminuye, hasta que se termine el tiempo. Y no es que vaya disminuyendo la pena, lo que disminuye es el tiempo de estar sufriéndola. Y por lo que se refiere a la voluntad de esta alma, jamás ella podrá decir que aquellas penas son penas, hasta tal punto está conforme con la ordenación de Dios, con la cual esa voluntad se une en pura caridad. A pesar de lo dicho, sufren estas almas unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas, ni entendimiento alguno las puede comprender mínimamente, a no ser que Dios lo mostrase por una gracia especial. Yo creo que a mí la gracia de Dios me lo ha mostrado, aunque después no sea yo capaz de expresarlo. Y esta visión que me mostró el Señor nunca más se ha apartado de mi mente. Trataré de explicarlo como pueda, y me entenderán aquellos a quienes el Señor se lo dé a entender. El fundamento de todas las penas es el pecado, sea el original o los actuales. Dios ha creado el alma pura, simple, limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto que le lleva a buscar en él la felicidad. Pero el pecado original le aleja de esa inclinación, y más aún cuando se le añaden los pecados actuales. Y cuanto más se desvía así de Dios, se va haciendo más maligna y menos se le comunica a Dios. Las almas del purgatorio tienen su voluntad conforme a la voluntad de Dios. Toda la bondad que pueda haber en el hombre es por participación de Dios. Él se comunica a las criaturas irracionales según su voluntad y ordenación, y nunca le falta. En cambio, al alma racional se le comunica más o menos según la haya purificado del impedimento del pecado. Por eso, cuando un alma se aproxima al estado de su primera creación pura y limpia, aquel instinto beatífico hacia Dios se le va descubriendo, y se le acrecienta con tanto ímpetu y con tan vehemente fuego de caridad, el cual impulsa hacia su último fin, que le parece algo imposible ser impedida, y cuanto más completa ese fin, tanto más extrema le resulta la pena. Siendo esto así, como las almas del purgatorio no tienen culpa de pecado alguno, no existe entre ellas y Dios otro impedimento que la pena del pecado, la cual retarda aquel íntimo y no le deja llegar a la perfección. Pues bien, viendo las almas con absoluta certeza cuánto importen hasta los más mínimos impedimentos, y entendiendo que a causa de ellos necesariamente se ve retardado con toda justicia aquel impulso, de aquí les nace un fuego tan extremo que viene a ser semejante al del infierno, pero sin la culpa. Esta es la culpa la que hace maligna la voluntad de los condenados al infierno, a los cuales Dios no se comunica con su bondad, y por eso aquellos permanecen en aquella desesperada voluntad maligna, contrarios a la voluntad de Dios. Aquí se ve claramente que la voluntad perversa enfrentada contra la voluntad de Dios es la que constituye la culpa, y, perseverando esa mala voluntad, persevera la culpa.
Los que están en el infierno han salido de esta vida con la mala voluntad y por eso su culpa no ha sido perdonada, ni puede ya serlo, pues ya una vez salido de esta vida ya no puede cambiarse su voluntad. En efecto, al salir de esta vida, el alma queda fija en el bien o en el mal, según se encuentra entonces su libre voluntad. Está escrito, ubi te invenero, es decir, en la hora de la muerte, según haya sido la voluntad de pecado o arrepentimiento del pecado, ibi te iudicabo. Donde te encuentre, allí te juzgaré. Libro del Eclesiastés capítulo 11 versículo 3. Este juicio es irrevocable, pues más allá de la muerte ya no hay posibilidad de cambiar la posición de la libertad, que ha quedado fijada tal como se halla en el momento de la muerte. Los del infierno, habiendo sido hallado en el momento de la muerte con voluntad de pecado, tienen consigo infinitamente la culpa y también la pena, y la pena que tienen no es tanta como merecían, pero en todo caso es pena sin fin. Los del purgatorio, en cambio, tienen solo la pena, pero están ya sin culpa, pues les fue cancelada por el arrepentimiento. Tienen una pena finita y con el paso del tiempo va disminuyendo, como ya he dicho. Oh misericordia mayor que toda otra misericordia, tanto mayor cuanto más ignorada por la humana ceguera. En cambio, las almas del purgatorio tienen su voluntad totalmente conforme con la voluntad de Dios. Por eso Dios, a esa voluntad conforme, corresponde con su bondad, y ellas permanecen contentas en cuanto a la voluntad, ya que es purificada del pecado original y el actual. Y en cuanto a la culpa, aquellas almas permanecen tan puras como cuando Dios las creó, ya que han salido de esta vida arrepentidas de todos los pecados cometidos y con voluntad de nunca más cometerlos. Con este arrepentimiento, Dios perdona inmediatamente la culpa, y así no les queda sino la herrumbre y la deformidad del pecado, las cuales se purifican después en el fuego con la pena. Así, purificadas de toda culpa y unidas a Dios por la voluntad, estas almas ven a Dios claramente, según el grado en que Él se les manifiesta, y ven también cuánto importa gozar de Dios, y entienden que las almas han sido creadas para este fin. Esta conformidad atrae el alma hacia Dios por instinto natural, con tal fuerza que no pueden expresarse razones ni figuras o ejemplos que sean suficientes para decirlo, tal como la mente siente en efecto y comprende por sentimiento interior.